todas y todos. El nodo UNIZAR de la Red Universitaria por Palestina os saluda y os agradece la presencia en este acto. Hará un mes y medio, algo así, en la Facultad de Económicas, en una sesión que se tituló La Universidad ante el Genocidio 28 meses después, en la participación, diríamos, el balance de género era casi 100% femenino. Hoy compensamos un poco. No os quiero presentar en realidad. Es decir, no pienso leer nada de lo que ya habréis leído cuando habéis recibido la convocatoria. Eso me lo voy a ahorrar y creo que presentar a Dani Lobato, sobre todo por cercanía, es bastante superfluo a estas alturas. Es lo mejor que puedo decir de él, aparte de que te agradecemos muchísimo, Dani, la disposición, sobre todo, la disposición en el sentido más amplio de la palabra. Con nosotras aquí es tu segunda visita. Dani ya vino aquí a la Biblioteca María Moliner, a una sesión que se titulaba Entender el colonialismo hoy, el caso palestino, parece que era ese el título. Hará la friolera, no porque haga mucho tiempo, sino porque hace demasiado, de 2 años. Está verde. Ay, vale, pues pensaba que lucía. Discúlpame. En el caso de Rodrigo, hace más años, hace 8, ¿no?, que estuviste en esta misma sala hablando de la transición chilena. Y antes de eso, pues hará 11 o algo así, aquí en Zaragoza, hablando de guerra, de terror y con el telón de fondo en aquel momento del Estado Islámico o ISIS, eso que nos llamaba tanto la atención durante aquel rato, como vanguardia del capitalismo, una expresión que entonces sonaba un poco atrevida, pero que creo que hemos ido entendiendo a día de hoy hasta haber popularizado la expresión ISIS-Israel, ¿no? De Rodrigo os recomiendo que leáis mucho, igual que de Daniel, de artículos por un lado y libros por el otro. Rodrigo también ha participado en el curso sobre Averroes en la Facultad de Filosofía, hará un año. A ti también te agradecemos muchísimo que hayas pasado por aquí. Yo voy a leer una cosa muy pequeñita porque ya os adelanto, la hipótesis de hoy es que estamos en el proceso del boomerang. Cuando hablábamos antes en el café decíamos que bueno, hay un periodo precolombino, hay un periodo colombino y un periodo poscolombino. Y seguramente, hablando de la historia en esos términos paquidérmicos, estamos en ello. Da miedito, pero es necesario entenderlo. Así que la hipótesis, con esa figura la metáfora del boomerang colonial, era decir, compañeros, os invitamos a que volquéis aquí desde vuestra perspectiva qué podemos decir ahora para entender cómo se está dando diríamos, el capítulo actual de esa larga fase que consiste en lo de la descolonización a nivel global y vamos a ver si luego discutimos un rato. Yo os leo una cosa muy breve y daré la palabra a Dani primero y luego a Rodrigo. Unos 20 minutos cada uno, flexibles, de intervención, para luego poder continuar con el turno de preguntas que ya adelantamos. Será óptimo si se trata de preguntas más o menos directas, breves, ágiles, para poder aprovechar el tiempo lo más posible. Allá voy. El devenir Nakba del mundo designa la palestinización del planeta y la sionización de las oligarquías militares y financieras como 2 efectos de un mismo proceso. Proceso que seguramente tiene el actual triunfo fascista como síntoma que lo condensa. Yendo a la expresión de Achille Mbembe,
según la cual la fase neoliberal implicaría un devenir negro del mundo, mi propuesta, la de Rodrigo, opta no por situar a un sujeto, el negro, en el centro, sino al proceso, la Nakba, que se desencadena en Palestina como su momento más intenso, el lugar ejemplar en el que toda moral y derecho son arrasados sistemática y calculadamente en una empresa de colonización donde la limpieza étnica, la segregación racial, la expulsión y asesinatos masivos de población constituyen el rasgo de la normalidad. El fascismo global, que despunta gracias al largo liberalismo que le antecede, no cristaliza otra cosa que la Nakba devenida mundo. Que la Nakba devenga mundo significa, ante todo, que nuestro tiempo es el de la guerra civil planetaria, donde los mínimos derechos por los que las multitudes habían luchado y que pudieron gozar al interior del siempre contradictorio mundo burgués, se debilitan o difuminan, transformándose todo en Gaza. La matanza es impune y constante y la aniquilación se convierte en una forma de gobernar poblaciones enteras. A esta luz, la Nakba no será solo el nombre que marca la historia colonial de Palestina, sino la guerra civil planetaria en la que vivimos. En ese año al que he aludido antes, Rodrigo escribía: no hay una guerra en Siria, en aquel momento en Siria, el mundo está en guerra en Siria. Pues en ese contexto y bajo ese boomerang que gira, se puede hablar de dos mundos geográficos, pero sobre todo se puede hablar de dos posibilidades de salida histórica, de alguna forma, a ese proceso, ¿no? O quizá muchas más, o quizá una variedad de posibilidades a construir e imaginar por quien legítimamente pueda y deba construirlas e imaginarlas, y una que muere y que hay que hacer morir, o a que hay que ayudar a morir si se puede, ¿no? Dicho esto, Dani, tienes la palabra, y yo, si quieres, te aviso dentro de 20 minutos. Bueno, muchas gracias a todas. Muchas gracias a todas y todos por venir, dedicar vuestro tiempo, que seguro que es muy valioso para también un sinfín de cosas que tenéis que hacer y sin embargo elegís estar aquí, ¿no? Bueno, estamos presenciando un momento que quizá el 7 de octubre todavía nadie éramos conscientes, pero que el 7 de octubre, tal como explicó incluso años antes del 7 de octubre, del levantamiento del gueto de Gaza, pues años antes explicó Yahya Sinwar, el gran organizador de ese levantamiento del gueto, y explicó que Gaza expondría todas las verdades, todas las hipocresías de este mundo, ¿no? Y todo eso se ha cumplido, ¿no? Desde el 7 de octubre para acá hemos ido analizando en un formato, si se quiere, más focalizado en la cuestión palestina, ¿qué es lo que estábamos viendo en nuestros teléfonos móviles cada día cuando veíamos cuerpos despedazados saltando por los aires? ¿Qué es lo que estábamos viendo que no nos explicaban los medios de comunicación y por qué estaba ocurriendo, ¿no? Eso es más o menos el relato que hemos, o digamos la narrativa que hemos estado esforzándonos en hacer las activistas, las personas activistas por Palestina, porque obviamente a través de los medios convencionales es imposible enterarte, pero bueno, qué es lo que está ocurriendo en Gaza, ¿no? Más allá de que sí hay un exterminio de seres humanos. Y con el tiempo y los meses, el transcurso de los meses, esas palabras de Yahya Sinwar han ido cobrando más cuerpo en el sentido de que Gaza expondrá todo, será el corazón de todo lo que vemos. Y en eso se ha ido convirtiendo, y estamos en unas semanas en las cuales estamos presenciando una agresión del imperio contra la República Islámica de Irán, una agresión también contra la República de Líbano, contra Líbano, y porque al final todo es una gran sucesión de capas en la que hay una infraestructura o un corazón, como podría decir Yahya Sinwar al respecto de Gaza, pero sucesivamente hay unas capas como una cebolla en la cual hay una superestructura
que se muestra ahora muy claramente, ¿no? Entonces estamos al final presenciando, y eso es lo que mucha gente instintivamente puede estar percibiendo, incluso sin haber leído mucho, sin haberse enterado mucho, puede estar percibiendo que ya no es solo Palestina, aquí hay en juego algo casi atávico, arraigado de hace siglos, que está en juego hoy encima de la mesa. Y efectivamente es así. Hoy está en juego, se puede decir que es el epílogo, desde mi punto de vista, de 1000 años de imperialismo eurocéntrico, occidental, de supremacismo, con los mismos 3 motores con los que se inició. El motor de la islamofobia, iniciado hace 1000 años, cuando esa población europea sintió una gigantesca claustrofobia por la expansión de lo que consideraban una herejía del cristianismo, y por eso es como al resto de herejías, pues los arrianos de Arrio, los donatistas de Donato, pues los mahometanos de Mahoma, ¿no? Porque no la consideraban una legítima religión y consideraban que era una herejía, pero que en este caso era triunfante y que al final había dejado a Europa encerrada, y por eso había que organizar esas cruzadas para tomar Tierra Santa, Jerusalén, cometiendo todas las barbaridades que estamos presenciando hoy: descuartizamiento, destripamiento de niños, de niñas, no solo musulmanes, cristianos, judíos, de la llamada Tierra Santa, de Palestina, de Levante, ¿no? Por esos invasores bárbaros, deshumanizados, que eran los occidentales en esas cruzadas. Para leer más al respecto, sugiero un libro fantástico que es Las cruzadas vistas por los árabes, de Amin Maalouf. Bien, pues esa islamofobia fue un motor. Otro motor, la judeofobia, una judeofobia que incluso venía de siglos anteriores, que buscaba el perpetuo castigo contra aquellos que habían osado, siendo ancestros del cristianismo, pero que habían osado no convertirse al cristianismo, no reconocer a Jesús, y menos aún como Dios, y además es que le habían matado, y además no solo habían matado a Jesucristo, sino que habían matado a Dios después de que el catolicismo declarara que Jesús era Hijo, Dios, todo a la vez, ¿no? Y por tanto habían cometido el terrible delito del deicidio, estos judíos que osaban no convertirse al cristianismo. Entonces esa judeofobia permanente y con el permanente castigo a las personas judías también fue un motor importante de esas dinámicas desde la Edad Media hasta hace 80 años, especialmente con la judeofobia industrial súper eficiente y eficaz germánica, ¿no? Con los campos de exterminio. No solo a las personas judías, ya sabemos que se apropian de los genocidios del régimen fascista alemán. Genocidio fue a 20 millones de europeos, de seres humanos, de distintos grupos sociales, nacionalidades, entre ellas también, por supuesto, las personas judías. Entonces, ese fue un segundo motor y que continúa hoy. Los judíos, sí, les apoyamos porque mejor que estén allí, porque no les queremos aquí. Mejor que estén allí y combatiendo en la primera línea de guerra en nuestra guerra imperialista de control de Oriente Medio. Y la tercera maquinaria, el tercer motor que ha alimentado estos 1000 años de esa opresión y ese exterminio y ese control es el propio imperialismo en sí, desarrollado en Europa, con esa ramificación, ese instrumento del imperialismo llamado el colonialismo de colonos, por asentamiento de colonos, despoblando, limpiando étnicamente, arrasando espacios invadidos, erradicando a sus poblaciones nativas, autóctonas, para hacer un reemplazo demográfico forzoso por una población nueva, supeditada o subordinada o vinculada a la metrópoli y al imperio. Y eso, por cierto, se inició aquí en la península ibérica, con la limpieza étnica antes de
bueno, pues de la constitución del Estado-Nación español, pues de las personas hispano-judías, con los reyes católicos, expulsados de aquí también, del reino de Aragón, de Zaragoza, de Teruel, con esas juderías, también del sur, de la península ibérica, y posteriormente las personas hispano-musulmanas, ¿no? Y por qué existen esos latifundios, esos grandes terratenientes de la duquesa de Alba, duquesa de Medina Sidonia, en Andalucía, donde están sus antiguos propietarios de esas tierras andalusíes o de las poblaciones. Entonces, digamos, esos tres motores que han hecho funcionar al imperio europeo, con distintos protagonistas en cada momento, el imperio español en su momento, que continuó esas limpiezas étnicas en Canarias, en las islas del Caribe, etc. Con luego el imperio británico, el imperio francés, y posteriormente a través de su hijo bastardo, el imperio estadounidense, ¿no? Y estamos viendo el corolario, o digamos el fin, el epílogo de esos 1000 años. Eso es lo que estamos viendo y eso es lo que Gaza, el 7 de octubre, pone de manifiesto con toda su crudeza, como decía Aimé Césaire, el protagonista del póster que Dani ha hecho para esta jornada, con ese traje de superhéroe, la B de boomerang, ¿no? Y el efecto boomerang, que todo lo que está ocurriendo en Palestina, ese holocausto palestino, esa guerra imperialista multifrente en toda Asia Occidental, pero en otros frentes también, por supuesto, en Latinoamérica, con Venezuela, en otros espacios, Nigeria, el Sahel, con lo que estamos viendo estos días, pero en todo caso en Asia Occidental, pues se ha agudizado. Gaza ha sido el catalizador de que se adelante 15, 20 años una crisis sistémica de un imperio blanco eurocéntrico que estaba condenado a llegar a este punto, coincidente además con una escasez de recursos. No estamos en un contexto de los años 70, anterior crisis del petróleo, o en otras décadas. Estamos en un contexto de que la energía va a disminuir, la energía va a ser más escasa y, por tanto, cómo se articulan en ese efecto boomerang que planteaba Dani, cómo se articulan todas esas capas, esas dimensiones en todo lo que estamos viendo. Y, por supuesto, yendo al foco, al corazón, hemos analizado esa necesidad, en distintas charlas hemos analizado esa necesidad de la colonia de colonos extranjeros en Palestina, de expulsar, exterminar o erradicar a millones de palestinos de Palestina. Eso es una necesidad vital, porque sabemos que en la historia solo ha habido 2 finales para las colonias de colonos por limpieza étnica, ¿no? Esto, en esas otras ocasiones que he venido aquí a Zaragoza ya lo he explicado, lo repito. Solo hay 2 finales posibles para las colonias de colonos. Uno, el de Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, en la cual los invasores, gracias a su superioridad técnica, a una débil demografía de los nativos, a una débil capacidad de los nativos de acceso a armas equivalentes a las armas que traen los invasores, más allá de las flechas y de las lanzas, pues son aplastados, son erradicados esos nativos y se construye un estado colonial a imagen y semejanza de los europeos. Y otra, que es el final de las colonizaciones por asentamiento de colonos, de Argelia, 130 años los franceses metiendo 1 millón, 2 millones de colonos franceses, cientos de miles españoles, por cierto, en la región de Orán, etcétera, y que ante una demografía nativa insistente, además en su resistencia durante 130 años y con colonos que han nacido 3, 4, 5 generaciones en la colonia y que se creen a sí mismos en un momento dado, como los israelíes hoy se creen que son genuinos y autóctonos del lugar,
en realidad, en cuanto la colonia colapsa y se les plantea, no se marchen, quédense si quieren, han construido ustedes aeropuertos, carreteras aquí en Argelia, quédense en igualdad de derechos con nosotros los argelinos, sean argelinos, para todo, en igualdad de derechos y obligaciones, los colonos, tal como hicieron los colonos españoles en el norte de África. Yo he conocido personas que nacieron en Tetuán, cuando el norte de África todavía era protectorado español, pues los colonos se marchan porque de ninguna forma quieren ser iguales que los subhumanos o infrahumanos, que también decía M. César, con respecto a la necesidad que el colonialista tiene de animalizar al nativo para robarle, para desposeerle de su tierra, de sus bienes, de su identidad, ¿no? Y por supuesto se volvieron. Y es igual que se volvieron los retornados portugueses, que es otro fenómeno menos estudiado, que ocurrió después de la caída de Argelia francesa, pues la Angola portuguesa, la Mozambique portuguesa, con casi 1 millón de retornados. A Portugal, que si miramos las dimensiones poblacionales de Portugal con respecto a las de Francia, realmente fue un cataclismo mayor que el del retorno de los colonos franceses de Argelia a la metrópoli francesa, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en el futuro. Ya lo estamos viendo, aunque nos lo oculten, ya hay cientos de miles de colonos extranjeros de Palestina que han invadido Chipre, han invadido Grecia, están invadiendo el resto de países europeos, comprando propiedades. En Argentina, Milei les está preparando en la Patagonia una ciudad para 300.000 israelíes que tengan que abandonar aquello. Espero que en Chile no. En todo caso, eso es lo que veremos, aunque nos cueste, nos resulte difícil, como nos podía resultar difícil en medio de las masacres de Vietnam, entender que Vietnam iba a vencer. En medio del napalm, en medio de los cientos de miles de millones de asesinados en Vietnam, Camboya, Laos, resultaba, pero ¿cómo van a vencer a esta potencia atómica nuclear, ¿no? Ya lo hemos dicho en otras charlas, ¿no? Los nativos vencen no porque hundan un portaaviones, que ojo, estamos en la primera etapa histórica en la que quizás podría ocurrir eso, que los nativos iraníes puedan hundir, o los yemeníes, puedan hundir un portaaviones, algo que no hicieron ni los japoneses en la Segunda Guerra Mundial a los norteamericanos, ¿no? Pero en todo caso no vencen por esas victorias, grandes victorias militares, sino por la perseverancia en su resistencia como negación de la victoria del colonizador, y por tanto esa perseverancia y esa montaña de cuerpos encima de la mesa que ponen las poblaciones nativas en Argelia, en Angola, ya he dicho, Vietnam, es la que consigue descomponer, fracturar al agresor, y esas fracturas las estamos viendo en los movimientos internos aquí en Europa, en la OTAN. ¿Qué pasa si nos echan de la OTAN o la OTAN se disuelve, o si Estados Unidos rompe con Europa? Todo eso lo vamos a ir viendo y con más profundidad. Las fracturas en el agresor son con lo que vencen los nativos. Entonces, bueno, esas son las dimensiones de lo que estamos viendo. Podemos enfocarnos, si queremos, en Gaza. ¿Y qué ha ocurrido con Gaza? Bueno, en Gaza, digamos, de forma inteligente, el imperio ha conseguido neutralizarnos a todas las personas, seres humanos en el planeta, que queríamos golpear con nuestras manos a Israel. Queríamos golpear en el mes de agosto, en el mes de septiembre. Hubo un punto crítico en el cual la flotilla fue asaltada, incluso con agresiones sexuales a algunas componentes, torturas a algunos componentes de la flotilla en las mazmorras israelíes, que además supuestamente iba a ser protegida por gobiernos progresistas como el español, porque mandaban un barco, pero al final no es protegida, es asaltada, etc. Y esas masas humanas en el planeta, con casi 300.000 personas en Ámsterdam manifestándose. 300.000 personas en Ámsterdam manifestándose por Palestina, en el corazón del núcleo imperial. En Melbourne, en Australia, igual no sé cuántos, cientos de miles. Un punto crítico en el cual las masas en España salen a las carreteras
para sabotear, es decir, golpear de alguna forma a esa Vuelta Ciclista que tenía un equipo israelí saboteando, haciendo el boicot activo, más allá del discurso de partidos políticos, de asociaciones por Palestina, de cualquier activista que viniera aquí a daros una charla. De forma espontánea las masas querían golpear a Israel y han conseguido neutralizarnos, porque no son estúpidos, ¿no? Quienes están en las mesas de estudio no son estúpidos y, por supuesto, vieron el peligro, asomó el fantasma de las sanciones a Israel, y eso es la primera fisura que provoca después la siguiente grieta y provoca después la siguiente fractura en el dique de contención de las sanciones internacionales al régimen israelí, que no quieren permitir ni que haya una simple fisura en el dique de contención, ¿no? Por eso sigue estando la embajada israelí abierta en Madrid, a pesar de todo lo que vemos, y por eso siguen los contratos con el régimen israelí por parte del gobierno más progresista del mundo mundial, paladín de los palestinos, como es el gobierno español, ¿no? Entonces, consiguieron sofocarlo con esa nebulosa borrosa de una tregua, junta de paz, ese Auschwitz el portón de entrada que pone el trabajo será libre. Bueno, pues aquí el campo de Auschwitz-Gaza pone junta de paz de Donald Trump, y entonces las fuerzas internacionales militares, en lugar de liberar el campo de exterminio como hacían en la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas militares internacionales, fueran las soviéticas o fueran las de los aliados, liberaban los campos de exterminio. Aquí las fuerzas internacionales, como la Guardia Civil, están emplazadas en la puerta del campo de exterminio de Gaza, en el control y acceso de qué entra o qué no entra, en concreto ese 20% de la ayuda firmada que únicamente entra, en forma de Coca-Colas, en forma de polvos, gelatinas. Ese es el alimento que le están dando a los palestinos, en un 20% de la ayuda firmada, y las masacres que continúan, ¿no? Por tanto, tenemos a nuestra fuerza militar haciendo de portera del campo de exterminio en coordinación con el régimen israelí, de una forma absolutamente asombrosa. Y en ese contexto borroso se mantiene Gaza. Podría explicar más cosas, como el régimen israelí intenta crear bandas de matones para, en fin, y la hambruna incentivada, etc. Por encima prosigue ese deseo, digamos, delirante del régimen israelí de expulsar a esos millones de palestinos para voltear la demografía, como he dicho antes, de los colonos con respecto a los palestinos. Hoy hay 2-3 millones más de palestinos, nativos palestinos, que de colonos israelíes, y va en descenso el número de colonos israelíes, y eso saben que es otro factor determinante para que caiga la colonia. Y prosigue en Cisjordania el acoso, las razzias, los pogromos contra los nativos palestinos. Lo estamos viendo cada día exponencialmente en Cisjordania. Por encima de ahí tenemos la dimensión del asalto contra Líbano, por lo que supone esa fuerza de resistencia en Líbano de Hezbollah, más fuerzas laicas como el Partido Comunista Libanés, o otras fuerzas libanesas como Amal, o fuerzas palestinas como radicadas en Líbano. Fuerzas palestinas radicadas en Líbano que están combatiendo y derrotando al régimen israelí en el sur de Líbano, que no es capaz de avanzar más de 2 kilómetros, ni en tomar una pequeña ciudad como Ben Jebel durante 40 días con toda su sofisticación. Una pequeña ciudad que está 2 kilómetros dentro de Líbano con respecto a la frontera palestina, y con toda su maquinaria frente a 500, 600 guerrilleros libaneses, palestinos, no han sido capaces de tomarla, y fracasando. Y por tanto, bueno, pues esa dimensión, ahí vamos viendo la necesidad de la colonia, no solo de aplastar a los indígenas de dentro, sino, como hemos explicado en otras charlas, de aplastar a los indígenas de toda la región, que ayudan a los indígenas de dentro a resistir, ¿no? Y ahí están los libaneses y están los iraquíes, que los indígenas iraquíes han logrado un éxito asombroso, y es que han descolonizado de facto a Irak. Han expulsado a todas las fuerzas militares extranjeras de Irak que en 2003 invadieron Irak. Por tanto, ojo, que veremos las siguientes etapas de las fuerzas militares en Irak
de apoyo a la resistencia palestina, resistencia libanesa y por tanto de querer derribar la colonia de extranjeros en Palestina. Y por supuesto tenemos a Yemen, que está con el dedo en el gatillo, esperando para lo que sea necesario, incluyendo cerrar el Mar Rojo, el estrecho de Bab el-Mandeb, llegado el caso de que la agresión imperialista se recrudezca, y se recrudecerá, sin ninguna duda, y eso será catastrófico en ese boomerang para la metrópoli imperial que somos nosotros. Por mucho espectáculo que algún miembro de esa metrópoli colaborativa occidental, pues alguno diga algo a favor de Palestina, otro diga otra cosa a favor de Palestina, pero en realidad las acciones digamos, en acciones contra el régimen genocida sean nulas, ¿no? Las acciones en la práctica, más allá de, bueno, el Festival de Eurovisión, si se quiere. Entonces, en la última dimensión regional tenemos pues la agresión a Irán, y ya voy a ir cerrando con una última reflexión. Esa agresión a Irán forma parte de convertir, antes hablábamos de Tolkien, porque tenía que ver el autor del Señor de los Anillos con la maquinaria genocida militarista, ya no solo israelí, que es sabemos que ha sido un laboratorio de experimentación para luego exportarlo a nuestras tierras, toda la represión, etcétera. Y uno de esos laboratorios ha sido una empresa del genocidio llamada Palantir, que ahora ha firmado con el Ministerio de Defensa, una empresa de software para regular si hoy toca asesinar 100 palestinos. Bien, vamos a poner el regulador en 100 palestinos y el sistema informático se encarga de ubicar dónde y lanzar los drones y entonces alcanzar el objetivo marcado de 100 palestinos. Hoy toca 50 porque los medios de comunicación en Europa han utilizado titulares de 4 centímetros en lugar de 2, pues bueno, vamos a bajar un poco a 50 palestinos asesinados y el sistema lanza los drones 50. Bueno, ese software está ahora firmándose con el Ministerio de Defensa de España y digo que teníamos que ver con Tolkien porque en realidad hay gran parte del retrato de lo que ocurre en Asia Occidental con ese Mordor, que es esa fortaleza de colonos enclavada en Palestina hace 80 años, que quiere dejar un gigantesco páramo alrededor, no solo de la colonia, sino en toda la región, en el que sean aniquiladas todas las fuerzas de la resistencia indígena. Irán, Yemen, Líbano, Irak, Siria, aniquilado, exterminado, o regímenes subalternos, subordinados a Mordor, sea Egipto con al-Sisi, sea Jordania, Emiratos, regímenes útiles al imperio. Entonces, esa es la dimensión regional, y en una última dimensión y capa y estructura de lo que estamos viendo y que tiene que ver con esos 1000 años de imperialismo, está por supuesto el deseo del imperio euroamericano de sostenerse en una época de declive, de que ese declive norteamericano se percibe. Los talibanes han expulsado a los norteamericanos después de 20 años para quitar a los talibanes y ser vueltos de nuevo al poder, ¿no? Los talibán. Entonces, eso por supuesto, el siglo americano nunca existió, no se limitó más que a una década, si se quiere, de 2003 a 2010, 2012, y junto con eso el declive de ese que he dicho antes de la energía. Nos va a llevar a otra sociedad, a una sociedad además en la que probablemente 4.000 o 5.000 millones de personas del planeta, en los cálculos del imperio, sean redundantes, sean prescindibles, tengan que desaparecer. Veremos eso, cómo se gestiona. Hay muchas formas de gestionar cómo puede haber un excedente de población en un contexto de energía decreciente, ¿no? Pero en todo caso, claro, por supuesto el imperio tiene sus vías para afrontar eso, nosotros tenemos otras, pero en ese contexto la última capa de lo que estamos presenciando es el deseo de Estados Unidos de apoderarse de todas las fuentes y yacimientos con aún mayor intensidad
que hace 100 años todas las fuentes y yacimientos energéticos de petróleo, de gas, etcétera, ¿no? Y además dejar a sus rivales asfixiados. Y por eso vemos cómo la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 3 de enero, y creo, si alguien tiene otro punto de vista, bueno, lo podemos debatir, pero creo que la captura del petróleo venezolano, no voy a decir del sistema político venezolano o de la revolución, si se quiere, no voy a entrar ahí, pero sí del petróleo venezolano, es el prólogo necesario y suficiente, o por lo menos necesario, para acometer la agresión contra Irán y el posible estrecho de Hormuz y el posible recorte de un 20% con el cierre del estrecho de Hormuz, de un 20% del petróleo diario, de los 20 millones de barriles de petróleo que circulan al día por el estrecho de Hormuz, que suponen el 20%, 100 millones diarios que circulan por el planeta. Y que falten 20 millones de barriles de petróleo al día no significa, bueno, hay menos petróleo, pues se pone un 20% más caro y ya está. No. Que falten 20 millones de barriles significa que hay fábricas que se detienen. Significa que hay lugares en el planeta que no les va a llegar el petróleo. Y por tanto hay fábricas, hay ciudades, no será aquí, pero quizás sea en Ghana, o quizás sea en Sierra Leona, o quizás sea en otro lugar del planeta, que se va a detener eso. Entonces, por supuesto, Estados Unidos se aseguró que en su territorio eso no ocurriese, ¿no? Que no falte luz, que no falte electricidad, y a futuro que sí le falte a China, y que los tres principales proveedores de China, Venezuela, Irán y Rusia casualmente, Ucrania ha bombardeado unas refinerías en Rusia, por supuesto con la tecnología satelital de Estados Unidos y los misiles de Estados Unidos y la comandancia informática de Estados Unidos. Ucrania no tiene esa capacidad. Y casualmente también en Australia unas refinerías. Es decir, Estados Unidos en un momento de escasez de la energía convertirse en el nodo principal y en el suministrador de la energía a Europa. Eso es lo que estamos viendo y acabo en esa multidimensión de capas, no perder la brújula. Y esto ya os sonará la despedida que he hecho en otras charlas aquí en Zaragoza, no perder la brújula y no poner nuestro filtro eurocéntrico ni nuestro filtro occidental a aquellos pueblos que luchan contra la contradicción principal, contra la opresión principal. La opresión principal es el imperialismo en una dimensión local de Gaza, regional o intercontinental, planetaria. Y por tanto, los pueblos valientes que luchan, que dejan su sacrificio, que no hacen cálculos de cuánto les va a costar esa lucha antiimperialista, no calculan, y bueno, pues no, porque nos va a costar mucha sangre, no. Los pueblos se arrojan como se arrojaban los Sioux cabalgando contra un tren con ametralladoras montadas encima, o contra una caravana de colonos blancos en carromatos, también con sus ametralladoras, y se arrojaban con sus arcos y sus flechas sin echar cálculos de cuánto sufrimiento les iba a costar, ¿no? Simplemente en una decisión de sacrificio y de sufrimiento por la causa de su pertenencia, de su enraizamiento a la tierra a la que pertenecían, ¿no? Y por tanto, no cuestionar a esos pueblos, a Irán, a Yemen, al pueblo libanés, al pueblo palestino, a sus formas políticas de expresión a las que han llegado en su ejercicio de su soberanía, dentro de las dificultades de esa opresión sistémica imperialista que supone ejercer una soberanía de la cual nosotros no tenemos ni idea del significado de esa palabra, y por tanto dar todo nuestro apoyo moral, verbal y material incluso a esas fuerzas, como en el pasado dábamos nuestro apoyo material también, por ejemplo, al Frente Sandinista. Se recogían fondos, iban personas del Estado español a Nicaragua, a El Salvador, a convivir, a compartir con esas fuerzas de lucha
deliberación, exactamente igual, y no filtrar si merecen o no nuestro apoyo los Sioux porque apoyan o no la lucha LGTBIQ, o si los nativos en Australia merecen nuestra lucha porque tienen un marco regulador de no sé qué derechos o no lo tienen, y entonces así no se funciona. Se funciona o estamos con las fuerzas antiimperialistas o estamos con el imperio. No hay términos medios de poner, ¿cómo lo llamabas tú? El caso de, bueno, condeno a La qualification de Ramzi Baruch. Eso, la qualification, que es, quede claro que condeno el asalto de Hamás del 7 de octubre, pero es que el genocidio de Gaza, eso lo hemos estado escuchando de forma repugnante durante meses, todavía se escucha a algunas personas. Es algo que no se escucha con el levantamiento del gueto de Varsovia. Nadie condena a los recluidos exterminados en el gueto de Varsovia. Condeno el levantamiento que hizo el gueto de Varsovia, pero condeno también más al régimen fascista alemán que lo reprimió, ¿no? Tiene que ser inequívoco nuestro apoyo a los pueblos en lucha y saber que en el futuro, cuando ese efecto boomerang acabe descomponiendo la metrópoli imperial, producto de esa escasez, producto de esa crisis sistémica que vendrá, tendremos que aprender de esas lecciones que habrán dejado para el futuro de cómo se ejerce la soberanía y la resistencia antiimperialista. Y perdón por la extensión, muchas gracias. Hola. No sé, está prendido el micrófono. Mira, media hora o así, ¿no? Bueno, buenas tardes. Primero quiero saludarlos a todos y también decir que me siento muy contento de volver a esta universidad después de varios años y de volver no solamente a esta universidad, sino que también volver para hablar de cosas importantes. Y quiero agradecer a Dani aquí, la invitación, y también un honor para mí estar con Dani Lobato también, escucharlo. Siempre ha sido fundamental y es fundamental, digamos, su trabajo y sus palabras. Así que muchas gracias por estar aquí y espero ser lo más preciso posible. No sé si voy a ser breve, pero voy a ser preciso. ¿Ya? Quiero comenzar con una cuestión, una lectura, digámoslo así, artística. En el siguiente sentido, hay un director palestino, un director de cine palestino que se llama Elia Soleiman. Y Elia Soleiman, en una de las tantas entrevistas que le han hecho, una vez le preguntaron que por qué él hacía siempre películas sobre Palestina, ¿no? Y la cuestión interesante es, ya esa pregunta está condicionada por una cierta cartografía, por una cierta categorización disciplinaria, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cine palestino y entonces también hay cine francés, también hay cine español, hay cine chileno, y entonces el mercado de alguna manera vende esa diversidad. Pero Soleiman dice, yo no hago cine de Palestina. Porque en la época contemporánea, dice Elia Soleiman, resulta ser indecidible, ¿no?, la diferencia entre Palestina y el mundo. Eso significa que en último término podría efectivamente filmar las calles de Palestina y mostrar los tanques israelíes, pero también podría ser una favela en Brasil, podría ser un barrio popular en Santiago de Chile, en fin. La lógica neocolonial que interesa en la filmografía de Soleiman, y particularmente, ¿no?, el carácter crítico y absurdo que él pone, es la cuestión clave. Es decir, que ya no hay una frontera, como lo podíamos todavía decir en los años 60, en que Palestina pertenece a algo así como el tercer mundo, sino que Palestina está aquí y ahora, ¿no? Y resulta indecidible, cuya diferencia, por supuesto, nadie aquí estamos viviendo bombardeos, no estamos viendo bombardeos,
Pero la diferencia entre Palestinas y nosotros no es una diferencia de naturaleza, para decirlo en la jerga medieval, sino que es una diferencia de grado simplemente. Y eso significa que en cualquier minuto un espacio, una zona específica, un barrio, una calle, puede adquirir la forma de Gaza. ¿Sí? Esta es una primera cuestión que me interesa a propósito de lo que señala Soleimán, y a propósito de lo que señala Soleimán justamente con algunos colegas en Santiago de Chile, que hemos estado trabajando cuestiones relativas a Palestina hace muchos años, ¿cierto? Un amigo mío, Mauricio Amar, publica un libro hace 2 años atrás que se llama El paradigma Palestina, ¿no? Y al mismo tiempo que él publica ese libro y que yo no sabía que lo estaba escribiendo, yo publico otro libro, ¿no?, que se llama El de Palestina sitiada, ensayos sobre el devenir Nakba del mundo, ¿no? Es decir, tanto la entrevista de Soleimán como lo que escribe Mauro, como lo que estoy escribiendo yo, sin de alguna manera conversar entre nosotros, pero en otro nivel, comunicarnos, ¿sí? Estamos de alguna manera pensando algo muy similar que tiene que ver con que efectivamente Palestina se ha convertido en algo así como el paradigma de la época contemporánea. ¿Sí? Segunda cuestión artística importante a propósito de la idea de Palestina como paradigma, ¿no? Y a propósito precisamente de lo que decía Dani Lobato recién, ¿no? Un poema de Mahmoud Darwish que fue traducido por unos colegas en México, ¿cierto?, en la revista Interpretaciones, ¿ya? Prefacio al penúltimo hombre. ¿Qué dice Mahmoud Darwish en ese poema? No lo tengo en este minuto para recitárselos, por supuesto, pero lo podrán buscar después. Darwish dice: Palestina comienza cuando Colón llega a la isla Guanahani, ¿no? Cuando llega Colón, comienza el problema palestino. Lo cual significa, el problema palestino no está circunscrito simplemente a los 80 años de Nakba, sino precisamente a esta larga duración, ¿no?, del espacio y las luchas imperiales contemporáneas, digamos, históricas y contemporáneas, ¿no? Ergo, Palestina deja de ser una situación aislada nuevamente para volver a ser situada singularmente como un paradigma a la luz de lo cual podemos contemplar un poco, ¿no?, el devenir de nuestro presente. ¿Sí? Lo que a partir de eso he hecho de manera absolutamente humilde y provisoria, abierta a la discusión, es precisamente lo que señalaba Dani 1, ¿no?, que es pensar que la Nakba no es un proceso exclusivo de los palestinos, sino más bien el proceso con el cual se define nuestra época, ¿no? La catástrofe es el proceso que define nuestra época. ¿Y qué es lo que es la catástrofe? La normalidad. La normalidad de los asesinatos, la normalidad del régimen capitalista, la normalidad de que se fluya el petróleo, de que la tierra se contamine, la normalidad. Eso es la Nakba, ¿no? Y de alguna manera entonces los palestinos aparecen, ¿no? Palestina aparece como un pequeño crisol a partir del cual podemos contemplar nuestro tiempo, una grilla, ¿no?, como diría Michel Foucault, ¿cierto?, una grilla de inteligibilidad, ¿no?, a partir de la cual podemos contemplar nuestra propia realidad, ¿no? Y como digo, es evidente que no estamos viviendo lo mismo que en Palestina, pero nuestra relación con Palestina es simplemente un problema de grado, no es un problema de naturaleza. ¿Sí? Vale. Primer punto. Este es el primer punto. Palestina como paradigma. ¿Sí? Segunda cuestión importante. El sionismo. ¿Qué es el sionismo? ¿Ya? En general tendemos a pensar que el sionismo es una ideología colonial de factura, digamos, de las élites judías, ¿cierto?, de finales del siglo XIX, que produce un movimiento colonial que termina conjuntamente con la Alianza Británica colonizando Palestina desde finales del XIX hasta la actualidad. Correcto. Pero el sionismo tiene un telón de fondo más grande,
que es que el sionismo fundamental que define y condiciona, produce al sionismo judío de finales del 19 es el sionismo cristiano. Y el sionismo cristiano se resume a una idea que puede ser muy demente, pero que hay que pensarla en términos capitalistas. La idea es la siguiente: solo si ayudamos al pueblo elegido a retornar a su tierra, Cristo gobernará para siempre sobre la tierra. ¿Sí? ¿Cómo traducimos eso, esa fórmula teológica, en una fórmula eminentemente de hegemonía del capital? Esta es la cuestión. Lo que significa, Cristo es el triunfo del capital atlántico, particularmente británico, ¿cierto?, ¿no?, sobre la tierra en el contexto de finales del siglo XVIII, principios del XIX, cuando Gran Bretaña está disputando conjuntamente con España, que está ya progresivamente en declive, ¿cierto?, y conjuntamente con Francia y Holanda, ¿cierto?, que están disputando los mares fundamentalmente. La crítica británica se dirige fundamentalmente contra los españoles, diciendo: los españoles apañados en la Iglesia Católica han sido antisemitas. Los franceses no están apañados en la Iglesia Católica, pero la República, liderada en este caso por Napoleón, es secular. Han olvidado a Dios. Nosotros, los británicos, ¿no?, recuperamos a Dios sin la Iglesia Católica, pero ya no somos antisemitas, sino filosemitas. Y para ser filosemitas, nosotros recuperamos a los judíos para imbricar a nuestra palabra cristiana con la revelación original, pura y auténtica, que es la revelación de los judíos. Con esa revelación, entonces, nos constituimos en una misión histórico-salvífica orientada a impulsar, ¿no?, ese supuesto retorno, porque esta es toda la construcción mitológica, ese supuesto retorno de los judíos, ¿cierto?, a ese territorio llamado históricamente Palestina, ¿no? Entonces, el sionismo es fundamentalmente no simplemente el sionismo judío, sino el sueño del imperialismo atlántico, ¿no? Y en ese sentido, mi hipótesis, que es un poco cruda decirlo, pero estamos en este espacio para eso, es que básicamente, a propósito de lo que decía Dani también, ¿no?, la creación del Estado de Israel no es solamente el cumplimiento de deseos, en el sentido freudiano del término, el cumplimiento del deseo del imperialismo occidental, sino la conversión fáctica de los judíos europeos en cristianos. La conversión, no la conversión en el sentido de la fe, la conversión en el sentido de que los judíos europeos en Palestina hacen lo mismo que los europeos, ¿no?, colonizando, etc., ¿no? En ese sentido se vuelven cristianos en términos imperiales, ¿sí? Y por eso realiza el sueño. ¿Y qué significa realizar el sueño? ¿No? Consumar la escatología, ¿no?, que aparece en el horizonte del imperialismo, ¿sí? Por eso es que el imperialismo atlántico no puede sobrevivir sin Israel, no solamente por las dimensiones materiales, también por las dimensiones imaginarias que éste comporta consigo, ¿sí? Tercera cuestión, en el plano más actual, lo que ha ocurrido es que Israel ha entrado en un momento de colapso, y conjuntamente con el colapso israelí también ha entrado en un momento de colapso el imperialismo occidental, dado que Israel es el sueño, es el cumplimiento de deseo de ese imperialismo occidental, ¿no? Si tu cumplimiento de deseo se transforma en pesadilla, entonces tú también te transformas, ¿no?, tú experimentas esa pesadilla, ¿no? En ese sentido, la idea del gran Israel no es una idea nueva,
nace con el propio Israel en 1948, pero se va articulando por fases coloniales, ¿no? Que tiene el primer momento, 1948, con la expulsión del 750.000 palestinos, ¿no? Y la conquista del 78% del territorio. El 67, con la conquista del Sinaí, las alturas del Golán y los enclaves de Cisjordania, el 22% restante que había quedado del territorio palestino. Y hoy lo que tenemos es un intento de refundación a propósito de ese mismo colapso, y el colapso como refundación, ¿ya?, de esta idea del Gran Israel, ¿cierto?, que está articulada infraestructuralmente por 4 grandes proyectos, ¿cierto?, de potenciación y profundización del capital global. Uno, el proyecto del IMEC, o Indian Middle East Corridor, donde se trata de establecer un corredor ferroviario, digamos, entre la India e Israel. Lo segundo, el gas descubierto en Gaza. Ya está una de las empresas extractivas de gas, el Leviatán, se llama curiosamente Leviatán, ¿no? Porque la idea es convertir a Israel en el proveedor de gas para Europa, sustituyendo a Rusia, ¿no? Por lo tanto, Ucrania sí tiene que ver aquí, ¿no? Tercera cuestión, la creación de un canal que proviene de una idea que ocurrió en 1956 a propósito del intento israelí, conjuntamente con Gran Bretaña y Francia, de quitarle o de impedir la nacionalización del canal de Suez por parte de las fuerzas egipcias, ¿no? Donde las fuerzas egipcias nacionalizaron el canal de Suez y los israelíes, aliados a los británicos y franceses, ¿cierto?, dijeron: esto es nuestro. Finalmente fracasaron en eso, y eso es lo que se conoce en la jerga geopolítica como el Suez de Gran Bretaña. Es decir, el momento en que en Gran Bretaña ya finalmente deja de ser un imperio decisivo y pasa a ser un imperio residual, ¿no? Y bueno, me parece que en este sentido Israel está intentando armar un corredor alternativo al canal de Suez que cumple el deseo de esos años 50, cuando no pudieron, ¿sí?, impedir la nacionalización del canal de Suez por parte de Egipto, ¿no? Es el canal Ben Gurion, ¿ya? Y en cuarto lugar, un cuarto proyecto, ¿cierto?, que se está dirimiendo, ojo, no en Naciones Unidas, sino en Davos, que viene a sustituir a Naciones Unidas en términos fácticos, ¿no? Y que es el gran capital inmobiliario transnacional, ¿cierto?, que liderado por algunos capitales de Trump y Jared Kushner, ¿cierto?, están intentando construir una especie de Riviera, ¿cierto?, y de Dubái en Gaza, ¿cierto? Pero para que estos 4 proyectos puedan tener efecto, y para que por lo tanto el sueño del Gran Israel prospere, y para que por lo tanto el colapso del imperialismo occidental no tenga lugar o se potencie, ¿no?, digamos, se potencie y se repare de alguna manera, no tiene que haber nada de resistencia. No tiene que haber Hezbollah, no tiene que haber Hamas ni Frente Popular, no tiene que haber, digamos, Irán, no tiene que haber multitudes alzadas por todo el globo exigiendo que Palestina sea libre. Y así firmamos los acuerdos abrahámicos, ¿no?, para consolidar ese asunto. Cuarto punto, esto significa, ¿no?, que probablemente estamos asistiendo, ¿no?, a una ruptura con la época colombina, como decíamos en el café, ¿cierto?, en el sentido de que el orden internacional está encontrando su propio colapso a propósito de las mismas fuerzas que él desató, ¿ya? Esto me parece que es importante, porque la lectura liberal clásica que hay sobre esto es que, por un lado, hay un orden liberal mínimamente democrático cristalizado en Naciones Unidas que se está sustituyendo por otro orden que se rige por la fuerza, pero que no tiene que ver con este otro. Yo diría que es el reverso de este otro, que es básicamente que este orden liberal, ¿no?,
desató y posibilitó la promoción de determinadas fuerzas al punto de que se está intentando instalar un orden donde ya los estados-nación no son relevantes, donde la democracia internacional no es relevante si alguna vez fue relevante para el sur global, sino que lo relevante son básicamente las imposiciones de la fuerza con las que de alguna manera se instala el capital, ¿no? No es ya la política como negociación, sino la política como imposición. No es ya el capital en relación al Estado, en una relación de negociación, sino el capital en su relación de absoluta imposición. Dicho de otra manera, una bifurcación radical y sistemática entre democracia liberal por un lado y aceleración capitalista por otro. ¿Sí? Por eso el neofascismo. ¿Ya? Quiero plantear un quinto punto a propósito de este nuevo orden internacional que está funcionando como, digamos, dispositivo paralelo y fáctico real, ¿no? O sea, piensen que el problema de Gaza, los multimillonarios creen que lo están resolviendo en Davos, ¿no? Y básicamente lo que ha ocurrido en Naciones Unidas es que también se han hecho golpes de Estado al interior de Naciones Unidas, digamos, precisamente liderados por Estados Unidos, ¿no? O por determinados conglomerados, ¿no? Estados Unidos, Israel, etc. Quiero establecer una distinción ya de más factura filosófica que creo que permitiría también entender lo que Dani Lovato ha afirmado con mucha fuerza, que yo suscribo plenamente, que es la cuestión de la descolonización. Es decir, yo creo que uno puede establecer una diferencia, ¿ya?, entre mundos y globo. ¿Ya? El globo es siempre una superficie plana, lisa e infinita, ¿cierto? Y sobre todo es transparente. Vemos todos sus lados, de alguna manera. Está inflado, pero no tiene nada, es vacío. ¿Sí? Tiene aire nomás. ¿Sí? Pero lo relevante es que un globo es infinito, es decir, podemos hacer un recorrido de su superficie sin toparnos con nada. No hay relieve ahí. ¿Cierto? En cambio, el mundo, esa categoría que ya pone en juego Heidegger, por ejemplo, es un lugar opaco, con rugosidad, porque hay otros, ¿no? Y fundamentalmente no es liso, ¿no? Y fundamentalmente siempre está en interdependencia con otros. ¿Ya? Es decir, aquí estamos en la universidad, en fin, pero estamos en interdependencia con los materiales de la sala, digamos, ¿no? Con el aire que respiramos, que intercambiamos entre nosotros, ¿no? Estamos en una pluralidad de mundos en este minuto. Hay una pluralidad de mundos, ¿no? Y para ponerlo en términos caricaturescos, uno podría decir, bueno, hay un mundo donde hay tropiezos, ¿sí? Como uno va caminando por la calle y de repente, un tropiezo, ¿no? En cambio hay globo cuando todo es liso. Me parece que todo el proyecto de colonización sionista sobre Palestina y por antonomasia, todo el proyecto capitalista contemporáneo tiene que ver con un intento de convertir la pluralidad de mundos en la homogeneidad del globo. ¿Sí? Y lo más interesante de los mundos no es un mundo, sino la interdependencia del mundo, el punto de intermundo, el punto de intersección de los mundos. Es el punto más relevante. Es decir, cuando hay intersección, por ejemplo, entre las fuerzas palestinas y las fuerzas libanesas, cuando hay intersección, por ejemplo, ¿no?, entre las grandes manifestaciones en Londres por Palestina y al mismo tiempo grandes manifestaciones en Santiago de Chile o en otros lugares a propósito de la cuestión palestina o a propósito de cuestiones relativas al capital que en el fondo coincide con el problema palestino. ¿Sí? Entonces, la cuestión interesante de la pluralidad de mundo
¿cierto? Es que lo relevante no es el mundo como la intersección de mundo. El globo no tiene intersección, es cerrado sobre sí mismo, es clausurado sobre sí mismo, a no ser, por supuesto, que los malintencionados pongamos una aguja y lo pinchemos y se reviente, ¿no? Entonces, me parece que la descolonización puede ser pensada justamente como una sublevación de la pluralidad de mundos, ¿sí? Una sublevación de la pluralidad de mundos que resiste y se sustrae a su transformación en globo. Lo pongo de manera muy, muy, muy clara y precisa. ¿Han escuchado que la ultraderecha o algunos sectores de la ultraderecha tienen la idea de que la Tierra es plana? Yo creo que eso no es tan absurdo si pensamos en la idea, ¿no?, de que en el fondo el proyecto neofascista es el proyecto del globo. Es decir, la Tierra es plana precisamente porque en un globo no hay nada más que hacer que seguir infinitamente en una superficie absolutamente lisa, ¿sí? Y en cambio los mundos ponen problemas, ¿sí? Lo que creo que podría leerse es que la descolonización es una suerte de sublevación de los mundos, de resistencia de los mundos frente a la imposición del capital global, que precisamente porque es global, ¿cierto?, quiere instalar globo, ¿sí? Y termino con una cuestión, con dos cuestiones, ¿no? ¿Por qué el neofascismo hoy día es neofascismo? ¿Y qué diablo es la resistencia? ¿Ya? A propósito de lo que decía Dani respecto a la resistencia, ¿no? Primero, comienzo con el final. Si la resistencia es interdependencia de mundos, hay un punto irreductible que hace que la resistencia, ¿no?, sea efectivamente irreductible, así como Asterix contra los romanos. ¿Ya? ¿Cuál es la interdependencia más crucial que todo pueblo tiene y que le permite resistir? La interdependencia más crucial de esos mundos es la interdependencia entre los vivos y los muertos. Los palestinos conversan con sus muertos. Por eso saben resistir, por eso insisten, ¿no? Los palestinos conversan con sus muertos. Y en cambio, el Estado de Israel habla en nombre de los muertos, pero precisamente para silenciarlo, ¿no? Esta es la cuestión de fondo, ¿no? En el caso chileno y caso argentino, Wallmapu, los mapuches también hablan con sus muertos. Hay un diálogo secreto con los muertos. Y eso hace, ¿no?, que la tierra no sea simplemente un espacio cerrado, como lo pensaría el fascismo, ¿no? La tierra como un territorio simplemente. Sino que la tierra es el lugar en el que se abre la interdependencia de los mundos entre vivos y muertos. Y conversamos con los muertos. Y hay memoria de nuestros muertos. Y hay fotografías de nuestros muertos. A pesar que han arrasado los barrios, han arrasado las fotografías, han destruido los archivos, ¿sí? A pesar de que mi abuelo, por ejemplo, en 1984 tomó un Air France desde Santiago de Chile, después de haberse ido a Santiago por la Nakba, fue a Palestina a ver si podía encontrar algo de su propiedad y no había ni siquiera barrio, ¿no? Pero hay aromas, hay fotografías, hay historias orales. Se dice que el tío tanto, se dice que esa es la pluralidad del mundo, ¿no? Y eso es la interdependencia con los muertos, el pequeño susurro que tenemos con los muertos, ¿no? Termino con esto, ¿no? Frente al pequeño susurro con nuestros muertos, ¿cierto?, que permite precisamente la resistencia, ¿no?,
y que define a esta interdependencia de mundo, ¿no? También tenemos que preguntarnos sobre el fascismo, ¿no? Y termino con esto. Max Horkheimer, en un texto de 1947, el famoso teórico de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Decía, el que hoy día hable de fascismo sin hablar de capitalismo no sabe de qué está hablando. De acuerdo, totalmente de acuerdo con Horkheimer. Pero hoy día deberíamos agregar una segunda cuestión. Quien hable de fascismo sin hablar de sionismo no sabe de qué está hablando. ¿Sí? ¿Por qué el sionismo, por qué el neofascismo en sus distintas variantes alrededor del mundo es fanático del sionismo? Dicho de otra manera, ¿por qué el neofascismo es sionismo? Primero, en términos estructurales, porque Israel funciona como la lavadora, es decir, funciona lavando al fascismo histórico y diciendo el fascismo nuevo es filosemita, no antisemita, porque queremos a Israel y no estamos contra Israel. Israel funciona entonces como el punto de discontinuidad con el cual el fascismo contemporáneo permite distinguirse del fascismo histórico. ¿Sí? Y entonces los fascistas actuales son divertidos porque tú les dices, eres un fascista, y dice, no, yo no soy fascista, yo soy un liberal. ¿Sí? Pero es precisamente porque es Israel el modelo. ¿Sí? Y el Israel como modelo funciona, ¿no?, lavando al fascismo contemporáneo, ¿no?, del pasado del fascismo histórico, ¿no? Pero hay tres cuestiones fundamentales con las cuales el neofascismo, en sus distintas variantes, porque no es todo lo mismo, ¿no?, adoran a Israel. En primer lugar, y con esto termino, querido Dani, el capital securitario. Adoran el capital securitario israelí. Tenemos que adoptar las tecnologías de control fronterizo, tenemos que adoptar sus drones, tenemos que adoptar su ciberseguridad, etc. Capital securitario. Segundo, adoran la ideología supuestamente anti-islámica. No le digan a nadie, pero el anti-islamismo o la islamofobia es el desplazamiento del antiguo antisemitismo en la forma contra los árabes y contra los musulmanes. Es un antisemitismo, ¿ya? Siguen siendo antisemitas, pero no lo saben, ¿ya? Y segunda nota a pie de página, a propósito, recordando al viejo Samir Amin, ¿no?, que Samir Amin siempre decía esto: no crean, ¿ya?, que Israel odia al Islam en general. No, odia a las organizaciones islamistas que se oponen a Israel, Hezbollah jamás, ¿no? Pero lo que vende es que odia al Islam en general y que por lo tanto ideológicamente tiene como objeto a ese Islam en general. Y el neofascismo en sus distintas variantes ama eso, ¿sí? Marine Le Pen hace muchos años atrás dijo: nosotros ya no somos antisemitas en el Partido Nacional. ¿Por qué?, le preguntaron. Porque amamos a Israel. ¿Sí? No, filosemita. ¿Sí? El filosemitismo es justamente el reverso del antisemitismo y por lo tanto es parte de la misma máquina racial. Por último, adoran a Israel porque las relaciones internacionales se rigen no por el derecho ni la moral, sino por la fuerza. Frente a todo eso, que vivan los mundos y que haya sublevación. Gracias. Y después de todo esto, tenemos 30 minutos y uno para respirar y sobrellevar el horror vacui y pensar un poco y lo que haga.
como recordábamos al principio, si recopilaremos, si vamos a... los micrófonos, mira. ¿Algún voluntario? ¿Alguna voluntaria? Para pasar el micro. Bien. ¿Alguien quiere hablar? Buenas tardes. Yo lo primero que quería era daros las gracias a vosotros por venir. No que nosotros hayamos venido a oíros a vosotros, que siempre es que es muy interesante siempre escucharos y aparte, pues bueno, también nos dais un poco de esperanza. Dani, has venido, yo siempre que me he enterado he venido a verte. Rodrigo también, no sé si se acordará de mí, pero yo también tuve mi charla con él. Y la verdad es que os admiro a los dos y bueno, no sé, porque tantas cosas así, asimilarlas de pronto a mí me cuesta un poco. Pero entonces la única esperanza que nos queda es que, bueno, pues que Irán frene Estados Unidos e Israel y que luego también, no sé, los gobiernos estos del Golfo, los países estos del Golfo, no sé, como una esperanza para que también desaparezcan y, bueno, no sé, que eso... Sí, insisto, si somos breves, recogemos varias y así tienen una ronda cada uno. Bueno, buenas tardes a todos, de todas formas, y muchas gracias a los ponentes, que ya nos conocemos. Y yo he asistido a muchas charlas y muchas conferencias, incluso me ha tocado hacer alguna. Pero la verdad que hoy he escuchado unas cosas, o sea, unas teorías que las desconocía, sobre todo del amigo chileno, no sé cómo se llama. Sí, me ha gustado mucho, Rodrigo, sí, perdona, que me ha gustado mucho la comparación, la gran comparación que ha hecho, que nosotros hablamos con los muertos, los palestinos, nosotros hablamos con los muertos. Y me ha recordado mucho la situación nuestra en Palestina, que nosotros no es que hablemos con los muertos realmente, es que tenemos las palabras de nuestros padres, nuestros abuelos, en nuestra memoria. Y nunca podemos olvidar esto. Por eso sigue nuestra lucha y seguiremos luchando. Y nosotros ya como mayores a lo mejor no llegaremos a ver Palestina libre, pero nuestras futuras generaciones espero que lo vean. Una cosa, solamente quería hacer una pregunta después de esto, y le agradezco mucho la comparación, que me ha venido muy bien. Quiero preguntar, últimamente se han hecho unas negociaciones, unas elecciones en Cisjordania, en Gaza, elecciones municipales. Quería, ¿qué valor le dais al tema de las elecciones estas? Solo esto. Vale. ¿Había otra mano allí? Y si no hay más, con tres. Una primera ronda de tres. ¿Sí? Gracias. Pues eso, muchísimas gracias por estar aquí, ha sido muy interesante. Y yo con lo único que me quedé así con ganas, con dudas y con ganas de profundizar, bueno, profundizar en todo, pero cuando Daniel se refería a los pueblos, el pueblo palestino es evidente, no tiene ni siquiera un Estado detrás. O sea, hay que apoyar incondicionalmente y por supuesto. Pero en Irán, por ejemplo, es que dependen de ese Estado para que les defienda. Y evidentemente yo no juzgo, pero Irán tendrá la tecnología, pero el pueblo iraní es que no tiene nada y de hecho pues está, o sea, a mí me interesa mucho que
son demasiadas noticias y no he podido seguir bien qué está pasando con el pueblo kurdo en este contexto regional. O sea, cómo han vivido la guerra de Siria, que al final como que es que no pueden hacer nada. Y de hecho, pues dicen, bueno, que nos dejen vivir, pero ya sabemos, o sea, el Kurdistán querían poner un Estado kurdo, pero ya la ideología evolucionó y se dieron cuenta que mientras les dejasen libertad como pueblo, pues no iban a luchar por un Estado, que no querían además un Estado que pudiese reprimir a la gente no kurda. Entonces, pues eso está genial, pero es que ningún Estado les va a dejar vivir. Irán no les deja vivir, Turquía no les deja vivir, por supuesto, y entonces, ¿cómo se hace eso? Porque los estados que ahora mismo están contra el sionismo y los estados que ahora mismo están defendiendo al pueblo palestino, ¿cómo actuarían en ese? O sea, si destruimos, si consiguen vencer contra Mordor y consiguen vencer al sionismo y a Estados Unidos, ¿qué pasaría después con los pueblos dentro de esos estados? Les dejamos que ya tienen 4 melones, sí, y luego hacemos 2, o como queráis. Lo digo así. Me igual, 3 o 4 de inicio, como queráis, sí. Sí, pues luego continuamos la ronda. Vale, sí. 5 minutos cada uno. Empiezo yo y luego seguimos. Bueno, voy a empezar por el final, con el tema kurdo, y yo he estado varias veces en el Kurdistán sirio, en el Kurdistán iraquí, en el turco. En su momento, hasta hace 10 años, he apoyado firmemente al PKK y al Movimiento de Liberación kurdo, hasta el año 17-18, en el cual me desvinculé de él y ahora soy completamente antagonista a todos los movimientos que han hecho. El pueblo kurdo es muy diverso. Hay muchos pueblos kurdos, algunos con idiomas kurdos ininteligibles entre sí, con una distancia lingüística aún mayor que la del francés y el español, por ejemplo, ¿no? El sorani, el kurmanji, otros. Hay muchos pueblos kurdos y obviamente son unas víctimas de Sykes-Picot, después de Lausana, los trazados coloniales, que luego volveré a ellos con una cuestión que ha planteado nuestra amiga, y han sido ya no víctimas, yo creo que han querido vivir en un autoengaño, especialmente en estos últimos 10 años, de olvidar cuál es la contradicción principal que sufre la región de Asia Occidental, que es la que yo he dicho antes. La contradicción principal que sufre Asia Occidental, llamado Oriente Medio, es la contradicción imperialista. El dominio desde hace 100 años por el Imperio Británico, el trazado de esas fronteras coloniales que les perjudicaron a los kurdos, pero les perjudicaron a los árabes. Es decir, Mosul hoy está en Irak, cuando en las fronteras originales entre Gran Bretaña y Francia estaba en Siria. ¿Y por qué está en Irak? Bueno, pues porque Gran Bretaña llegó a un acuerdo con Francia de desplazar, correr un poquito la frontera para que Mosul cayera en Irak, porque estaban las gigantescas bolsas de petróleo que iba a extraer Gran Bretaña y no Francia, y le pasaba una comisión a Francia. Y bueno, hoy Mosul está. Es decir, que el pueblo kurdo es víctima, pueblos árabes, asirios, armenios. Entonces, los kurdos han equivocado gravemente, muchas veces en su historia. Los kurdos. Algunas fuerzas políticas kurdas se han equivocado gravemente y lamentablemente han insistido
en el error. Por ejemplo, en el caso de Siria, se pudo entender la creación de una zona temporalmente autónoma, como aquí en Aragón, en la guerra llamada civil, en la guerra de España contra el fascismo, el golpe del general Franco, que hubo zonas temporalmente autónomas de autogobierno, pues porque el Estado republicano se descomponía, o en Andalucía, ¿no?, la revolución, y por supuesto la gente tiene que autoorganizarse y dotarse de servicios y de intercambio, y eso es lo que ocurrió en el llamado Rojava, en el Kurdistán sirio, pero posteriormente su alianza con el imperialismo para lograr su trozo de tierra, una especie de emirato kurdo de Siria, como el emirato kurdo de Irak, del norte de Irak, que básicamente hay un pequeño emirato kurdo. Eso es realmente lamentable y despreciable, ¿no? Hasta el punto que han llegado últimamente de entregar la cabeza de su histórica organización política, el PKK, entregarla en una bandeja al imperio, a ver si con eso obtenían, y ni con eso al final han sido arrojados a la basura por el imperio. Entonces, yo lo siento, tengo mucho amor por las culturas kurdas, por el pueblo kurdo en general, pero realmente un enorme desprecio por unas siglas tan honorables como fueron el PKK, que nacieron como realmente una fuerza de liberación anticolonial genuina en un momento dado. Y no entender que bajo el paraguas o bajo esa dimensión de opresión imperialista no caben ni alianzas con ese imperio para obtener unas mejoras, con un poco lo que hicieron algunas fuerzas nativas aliándose con Hernán Cortés para intentar dominar a otras fuerzas nativas, y al final quedaron todas dominadas por el imperialismo español, lamentablemente. Bueno, eso es un gravísimo error en la historia, o no lo han leído o lo han interpretado mal, o pensaron que la historia se escribía. Yo no veo, eso te preguntaba, o sea, ¿qué alternativa? O sea, bueno, evidentemente, y muchos kurdos dicen que sus amigas son las montañas, no sí, de ninguna alianza. ya. Bueno. Han tenido y tienen, o tendrían otros amigos, como cuando entrenaban en Líbano con las fuerzas palestinas, el PKK, Abdullah Öcalan, para luego proseguir en la lucha en su tierra contra el imperialismo, Turquía, la OTAN, que representa eso, ¿no? Y no olvidar sus alianzas con Líbano, con los palestinos, entraban conjuntamente con los palestinos en Líbano, en los años 70, los kurdos, y han tomado una deriva, bueno. Entonces, y el pueblo iraní, bueno, pues el pueblo iraní, el resultado que ha logrado el imperio, paradójicamente, es, dentro de la complejidad también del pueblo iraní, y por cierto, tiene un presidente que no es persa, es azerí, Mahmoud Pezeshkian, que es el actual presidente de Irán, es azerí, habla regular, tirando a mal el castellano, es decir, el persa, que es el primer idioma del país, y su idioma nativo es el azerí, ¿no?, el azerbaiyano. Azerí, más que azerbaiyano, que hace referencia al país. Entonces, las minorías dentro de Irán, bueno, hay una escuela, hay una universidad kurda que se dan clase. Entonces, están oprimidas más o menos o no en función de cómo se alíen con el imperio y con el sionismo. Y las fuerzas baluches o kurdas, hay algunas que están aliadas con el imperio y actúan de agentes terroristas. Y lo dijo Trump hace unas semanas. Enviamos armas a las revueltas del mes de enero en Irán, pero se las han quedado los kurdos. O sea, fuerzas kurdas subalternas al final recibieron las armas para intentar lograr ese golpe de Estado en Irán en el mes de enero, donde supuestamente Irán asesinó a 40.000, 80.000, 100.000, 200.000 iraníes en hora y media, para intentar además anular y neutralizar el genocidio en Gaza, diciendo unas cifras disparatadas. Irán ha publicado la lista de las 3.000 personas muertas en esos disturbios, golpes de Estado. Bueno, la cuestión es que lo que ha logrado la agresión imperialista es unificar al pueblo iraní, precisamente, incluso a opositores al modelo de Estado y al modelo de gobierno, que están saliendo todas las noches a las calles en manifestación, sin velo, con velo, mujeres, mayoría mujeres, están saliendo a las calles de las principales ciudades a manifestarse contra la agresión imperialista. O sea, han logrado lo contrario de lo que buscaba el imperio, paradójicamente. Entonces, saltando un poco al tema de Palestina, esos regímenes de Vichy
Recordemos, el régimen de Vichy fue un régimen títere que creó el imperialismo, el fascismo alemán en Francia, partió media Francia para un régimen de Vichy francés, Pétain, Laval, etcétera, y en la otra mitad de Francia, ocupación directa de la potencia imperialista alemana. Pues lo mismo tenemos en Palestina, lo mismo tenemos en Líbano. Un régimen de Vichy, de una marioneta como es Mahmoud Abbas, una oligarquía palestina comprada hace 30 años, muy honorable a lo mejor hace 30 años o hace 50 años, pero hoy auténticos lacayos, como tenemos en Líbano un presidente y un primer ministro también como un régimen de Vichy. Bueno, pues están obligados a hacer gestos ante sus pagadores, ante Occidente, y Mahmoud Abbas ha hecho un gesto, pues unas elecciones municipales largamente aplazadas, canceladas reiteradamente, hacía cuántos años que estaban previstas que las tenía que haber hecho, y en contexto de exterminio y de genocidio, pues se le ocurre hacer, en lugar de llamar a las armas al pueblo palestino, se le ocurre hacer no solo unas elecciones, sino un proyecto de constitución del Estado palestino, esa virtualidad, ¿no? En un contexto de holocausto palestino. Entonces, bueno, es una concesión a sus pagadores. La corrupta élite palestina de Ramallah, pues tiene que hacer, digamos, los gestos y los movimientos que en el guión le dictan sus pagadores para hacer ver, conseguir un titular en la prensa occidental. Mahmoud Abbas ha hecho elecciones en Palestina. Por tanto, hay una cierta normalidad en Palestina, ya que es aquello del genocidio, olvidar lo que habéis visto en los móviles, es todo IA. No, os han confundido vídeos raros, no, ya hay elecciones en Palestina, todo forma parte de una nueva normalidad de ese régimen de Vichy. Por cierto, en Jenin ha ganado las listas anti-Mahmoud Abbas, por cierto, vinculadas a la resistencia a Hamas, etc. Y paradójicamente, entre los escombros de Gaza, jamás ha permitido que se hagan esas elecciones en los escombros de Gaza para decir, mirad, no estamos en este esperpento, pero tampoco lo vamos a prohibir, y si se quiere que se haga ese esperpento de elecciones en Deir el-Balah o en Gaza o en las ciudades de lo que es la Franja de Gaza, pues que se haga ese esperpento, y jamás lo ha permitido. No, esa no es la pelea ahora, ¿no? Para Hezbollah no es la pelea rebelarse contra su régimen de Vichy del presidente libanés. Para Hamas tampoco es la pelea en estos momentos rebelarse contra su régimen de Vichy de Mahmoud Abbas. La pelea está en la primera contradicción, que es el enemigo imperialista representado por el sionismo, por las fuerzas israelíes, etc. Y con respecto a, perdón por la extensión, la primera pregunta de nuestra amiga, voy a enganchar de nuevo un momento histórico muy relevante que ha puesto aquí Rodrigo, que es el momento histórico de la nacionalización del Canal de Suez por Gamal Abdel Nasser. Y es un momento efectivamente de inflexión, de cambio, de curvatura, de época, ¿no? Y lo que estamos viviendo en otra escala de dimensión es a un momento similar al de la nacionalización de Egipto del Canal de Suez. Bueno, la República Islámica de Irán ha decidido nacionalizar el Estrecho de Hormuz. Le podrá gustar a alguien o no, pero nadie cuestiona que Turquía cobre tasas por pasar entre aguas internacionales del Mar Negro y el Mar Mediterráneo a través del Estrecho de Bósforo. Es un estrecho natural. Por supuesto, alguien me puede decir, no, el Canal de Suez, el de Panamá, son una obra de arquitectura y, por tanto, los países que tienen, o de ingeniería, mejor dicho, de arquitectura, de ingeniería, por tanto, los países en los que están enclavados tienen derecho a cobrar tasas. Pero, hombre, ¿cómo Irán va a cobrar tasas? Bueno, ¿y qué pasa con Turquía en el Estrecho del Bósforo? Nadie cuestiona que cobre tasas. ¿O qué pasa con Australia en el Estrecho de Torres? Que es un estrecho que también comunica aguas internacionales y que aduciendo, alegando
pilotaje, cabotaje, guía de barcos con barcos australianos, etcétera, en realidad cobra una tasa también indirecta. Eso es lo que está diciendo Irán. Vamos a cobrar una tasa indirecta también. Y por tanto hay una rebelión anticolonial de descolonización, de nacionalización de los recursos, junto con Omán, que está en la orilla de enfrente y que ya se arreglará Irán con Omán en cómo se reparten los dividendos de esa tasa, ¿no? Entonces, hay un momento, además, que se parece en eso, pero se parece en, como ha dicho Rodrigo perfectamente, un momento de inflexión del punto Suez de un imperialismo viejo, o que moría, como era el británico y era el francés, y que en Suez acaba muriendo y es reemplazado por el imperialismo norteamericano. Y ahora estamos en un momento también de imperialismo, en cierta forma, viejo, o en declive, que intenta buscar estrategias para su supervivencia, como es la de retener todos los puntos del suministro y de la producción de gas y de petróleo del planeta. Venezuela, me rapto al presidente; en Irán bloqueo el estrecho de Hormuz; en Rusia destruyo refinerías, porque yo tengo que centralizar, ser la gasolinera del mundo, como ya he conseguido con Europa, que les he roto el Nord Stream, el gasoducto con Rusia, y ahora tienen que ser con mis barcos con los que reciban el gas a un 30% más caro. Ese es el deseo que quiere expandir a todo el planeta. Bueno, pues ese deseo de un imperialismo envejecido o en decadencia también está encontrando aquí ese momento de inflexión. Hay unas ciertas equivalencias, y eso conllevará también el límite o el borrado de ciertos límites fronterizos creados por el imperio. Cuando decías, ¿y qué pasa con los regímenes vasallos? Yo no espero gran cosa ni de Emiratos. Hoy ha hecho un gesto de alinearse con Estados Unidos claramente, porque son regímenes creados por y para el imperio. Kuwait, Bahrein, Emiratos, el sur de Yemen, Adén en su momento, aunque ahora está integrado dentro de Yemen, Djibouti, Palestina, Chipre, Malta, Gibraltar, eran todos los puertos de escalas de la India hasta Gran Bretaña, y fueron creados muchos de ellos por y para el imperio británico, y ahora se deben por y para al imperio norteamericano. Ojalá Bahrein vuelva a ser iraní, como era, ¿no? Y por eso tienen mayoría de población chií. Hasta hace apenas 100 y pico años era una provincia de Irán al otro lado de la orilla, ¿no? Ojalá Emiratos vuelva a ser un trozo de Omán, como era antes de que los británicos los segregaran con unos cuantos salteadores de caminos a los que elevaron a emires. Bueno, pero algunas fronteras Sykes-Picot sí van a caer. Yo creo que Palestina, cuando se descolonice, junto a Líbano y junto a Siria, no volverán a ser lo mismo. Y intuyo que de alguna forma, pasado un tiempo, volverán a constituir una cierta confederación. No digo una unicidad de la Gran Siria como fue, pero probablemente una cierta confederación de territorios de Levante, constituido por Siria, por Palestina, por Líbano y quizá por parte de Jordania, porque el régimen jordano caerá con la liberación de Palestina, y probablemente la gente dirá, pero ¿qué es esto de Jordania, que es un régimen también completamente inventado, ¿no? Y se adhieran a esa posible confederación de países del Levante mediterráneo. Por tanto, las fronteras Sykes-Picot caerán, algunos regímenes también. Veremos grandes cambios en muy pocos años, no antes de que desaparezcamos ni tú ni yo. Estoy seguro que mucho antes. Antes de tu respuesta, Rodrigo, mira, yo lo último que voy a hacer es cortaros a vosotros dos, porque para algo habéis venido aquí. O sea, no voy a ser tan idiota, pero sí que es cierto que el horario aquí es estricto hasta las 8. Ya. O sea, que si se quedan preguntas... fuera seguimos. Fuera sí. Hay una entrada, una explanada preciosa donde ahora da la sombra, sí. Y nos sentamos allí. O sea, vale. No, algunas cosas breves, digamos. Un poco lo que, retomando el hilo que dejó rebotando Dani ahí al final, a propósito de Estados Unidos, ¿no? Estamos experimentando el Suez de Estados Unidos, ¿no? Y eso se nota en esta imagen. 1991, Estados Unidos va a la guerra al Golfo, apoyado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, apoyado por la Liga Árabe, es decir, apoyado por el planeta completo,
¿sí? Incluso por los mismos sirios, ¿cierto? Y los palestinos. Y los mismos palestinos, ¿cierto? Etcétera. O sea, todos apoyan a Estados Unidos contra el terrible Saddam Hussein, que aparecía como un extraterrestre finalmente, ¿no? Hoy día Estados Unidos está aislado, va a bombardear solo Irán, ¿no? O sea, lo que ha ocurrido en el periplo de un poco más de 30 años es una descomposición gigantesca, ¿no?, de lo que llamaríamos de la hegemonía norteamericana. Hoy día Estados Unidos no tiene hegemonía, tiene dominación, que es distinto, ¿no? Tiene fuerza, pero no tiene la capacidad de estabilizar, por así decirlo, su régimen de dominio, ¿no? Esa es la cuestión, me parece clave, que también evidentemente cursa para Israel en ese sentido, ¿ya? Segunda cuestión, y con esto termino para poder también escuchar las preguntas, ¿no? Yo creo que la cuestión fundamental en la situación palestina, ¿ya?, es que el 7 de octubre es un acontecimiento que quiebra una cuestión decisiva que había sido, digamos, articulada en los años 90. Oslo. Oslo se quiebra con el 7 de octubre, termina por descomponerse el 7 de octubre, termina por de alguna manera derrumbarse. ¿Cuál es la importancia de Oslo en este sentido? No, acuerdo de Oslo me refiero, año 92, año 93. La importancia de Oslo es que neutraliza la idea de la descolonización, porque recompone la gubernamentalidad colonial bajo la forma del vocabulario liberal y sustituye la descolonización, que todavía algo de eso tenía la OLP, por la administración democrática de los territorios completamente ocupados, ¿sí? No le interesa la descolonización. El cómplice máximo contra la descolonización en Palestina, dentro de las fuerzas palestinas, es la autoridad nacional, ¿no? Y hay que decirlo con fuerza, ¿no? Entonces, el gran problema, pero al mismo tiempo lo interesante, es que así como Estados Unidos está viviendo su Suez, también la Autoridad Nacional Palestina está viviendo su Suez. Y por lo tanto, los acuerdos abrahámicos están intentando sustituir Oslo, pero también la sublevación de los mundos a partir de Hezbollah, Hamas, etcétera, el Frente Popular, en fin, la interdependencia entre los movimientos, están intentando precisamente revocar, ¿no?, esa dominación, ¿no?, precisamente para que no haya un nuevo Oslo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Quizás eso puedo decir por ahora, después puedo decir algunas otras cosas. Venga, pues si lo hacemos bien, otra ronda, si hay 2 o 3 breves, muy breves, concretas las preguntas, y así da tiempo a responder. Sí, yo, 2 aspectos que me parecen muy importantes es el citar la resistencia de Vietnam. Yo, cuando alguien me dice que está desanimado porque no es viable que Palestina consiga liberarse de la situación que padece, siempre les digo que se acuerden de Vietnam, de esa situación tremenda que hubo en los años 70, con esos bombardeos masivos, y bueno, unas negociaciones las negociaciones de París, que, bueno, duraron un montón de años, no me acuerdo cuántos, yo entonces tenía algunos menos que ahora. y claro, la victoria no fue en la mesa de París, en esas negociaciones, fue sobre el terreno, venciendo al ejército más poderoso del mundo, unos guerrilleros con unos medios mínimos, en los que se cometieron todo tipo de atrocidades, desde bombardear las presas que servían para retener agua para el arroz, que era básico en la alimentación del pueblo vietnamita, hasta utilizar el napalm para arrasar las selvas y poder localizar mejor
a los guerrilleros de Becón. Y bueno, me parece eso un aspecto importante. Veo que hay gente que lo tiene muy en cuenta. Yo siempre lo he tenido, porque lo de Vietnam es algo que yo tenía en realidad 15 años, no me enteraba mucho de las cosas, pero ya luego a posteriori. Y otro aspecto que me parece muy importante es, que se ha citado aquí, la contradicción principal, que no pongamos los parámetros occidentales a la hora de valorar a quienes realmente están luchando, ¿eh? Porque es verdad, yo lo he visto en gente muy valiosa que está trabajando seriamente por luchar por Palestina, que de repente te plantean que, joder, pero eso es que Irán, mire usted, las mujeres, los comunistas iraníes que fueron muertos hace años ya. Entonces, yo, tengo muy claro que yo no tengo esos prejuicios. Yo creo que todo eso, bien, ya llegará su momento, pero en este momento estamos metidos en lo que estamos metidos y no nos podemos despistar. Compañero, eso es todo. José Luis y Pablo, como me sé vuestros nombres, por favor, en 10 segundos. Bueno, yo me voy a dar 1 minuto y medio, ¿vale? Y teniendo en cuenta que no se va a poder responder a todo, pues dejad lo que planteo yo sin respuesta, porque hay cosas que se van a decir más interesantes. Cuando hablaba, Rodrigo, de ese susurro entre los vivos y los muertos, me acordaba, has empleado también la expresión diálogo secreto, que me recordaba a Walter Benjamin, cuando habla del diálogo secreto que hay entre las generaciones, sobre todo entre los perdedores. Paradójicamente, no sé si es paradoja, Benjamin era judío. No sé si podemos decir que hay una parte, al menos de traducción judía, donde todavía eso existe y que los que no son capaces de hablar con sus muertos no son los judíos, sino los sionistas israelíes. Pero bueno, es simplemente, no sé si paradoja o no. Sí. Pero eso es justamente lo que te colocaba como paradoja. O sea, que el Estado de Israel habla en nombre de esos muertos, pero no dialoga con ellos, no puede, ¿no? Está completamente imposibilitado con eso. Los silencia. Me gustaría tirar un poco del hilo de no sé si te sirve, la metáfora que tú misma has usado sobre el globo. El globo, cuando más liso es cuando está a punto de estallar. El problema es que nos caminamos hacia una explosión del globo, ¿no? Un globo de un planeta que tiene unos recursos limitados. Pero claro, cuando explote el globo, mucha gente puede sufrir. No solo van a desaparecer las condiciones de reproducción del imperio. Y eso me llevaba a una de las cuestiones que planteaba Daniel. Cuando hablabas de los SIUCs, de cómo no hacían un cálculo de los posibles costes, automáticamente pensaba en las respuestas y las críticas que puede recibir ante ese argumento. Y es la de cuánta gente sufre en ese tipo de resistencias que estamos aplaudiendo y que tú mismo proponías nutrir. Eso me recuerda a las críticas que se hacían a Frantz Fanon cuando defendía una lucha antiimperialista para que los pueblos se emancipen y se empoderen. No sé qué le responderías a quienes te lo dijeran en esos términos. Muchísimas gracias, desde luego, a los dos por las magníficas intervenciones que nos habéis hecho. Bueno, pues 6 minutos tenéis. 6 minutos tiene ese señor y ustedes dos. Yo voy a ser muy breve y es más que para que respondáis, al menos para dejar nota de ciertas cuestiones que creo que le están sobrevolando, ¿no? La primera va para Daniel, ya digo, no hace falta que la contestes, pero bueno, esta cosa de los estrechos, ¿no? Y lo has mencionado porque normalmente ahora se está hablando mucho del estrecho de tal, el estrecho de cual, y siempre los periodistas se callan en el estrecho de Gibraltar, ¿no? Y yo creo que es que se está jugando algo también en la posición española respecto de la cuestión del estrecho de Gibraltar, que se llegó a los acuerdos hace justo 3 semanas con Reino Unido de quién va a controlar el estrecho de Gibraltar, que al final es Europa, y eso queda a cargo de las Fuerzas Armadas Españolas. Y yo querría que a mí me contases un poco cómo ves esto, porque creo que tiene relación también con la posición que está tomando Marruecos y la cuestión del Sáhara, ¿no? Y la concesión que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez respecto de la cuestión saharaui. Entonces, ahí lo dejo un poco también porque creo que está dentro de todo este puzzle multicapa en el que estamos, ¿no?
Y después, para Rodrigo, la cuestión, acerca de la cuestión del sionismo y del sionismo cristiano y fundamentalmente del sionismo como proyecto imperial, ¿no? Creo que, y me gustaría, si ya digo, no hay tiempo, pero bueno, lo podemos hablar luego, me gustaría también subrayar cuál es el... Hay un elemento de este proyecto del sionismo cristiano que es, como has dejado indicado, hasta cierto punto profundamente antisemita, ¿no? Entonces, ¿qué papel están jugando y van a jugar, que me parece que es importante, las poblaciones judías no sionistas en la resistencia contra este proyecto imperial? Gracias por vosotros y espero haber sido rápido. Venga, en 2 minutos cada uno. Me acabo de quedar en blanco con... el planteo tuyo era respecto a lo de Frantz Fanon y todo esto. No veo, o sea, es que no hay, para mí no hay, nunca ha habido ningún tipo de contradicción, porque además, digamos, he estado reproduciendo mucho tiempo y muy seguido a los postulados de Frantz Fanon de que la representación de un pueblo oprimido es aquellos que resisten a la opresión y no los que se someten, como ese régimen de Vichy que he dicho antes. Entonces, el no contar con los sacrificios de forma estudiada o de forma premeditada antes de lanzarse a un movimiento de liberación nacional, forma parte también de lo que hemos hablado de Vietnam, etcétera. Y aquellos críticos de Fanon que en algunos momentos le han retratado como que hacía una exaltación gratuita de la violencia, la respuesta es la que hacía Frantz Fanon. La violencia que despliega el colonizado y el oprimido no es más que una ínfima parte de la que recibe, ¿no? Por tanto, y con los medios que dispone a su alrededor en el momento y el contexto que le es posible, sin hacer esos cálculos. Por tanto, siempre es una mínima respuesta de la violencia que recibe sistémica del opresor. Y luego el planteo tuyo era lo del estrecho. Bueno, quizás llegará un momento en el cual España, junto con Marruecos, hay que tener en cuenta que el estrecho de Gibraltar es más estrecho que el estrecho de Ormuz, y que si se tienen en cuenta los 14 millas que son de aguas de soberanía, o sea, abarca la totalidad del estrecho y podrían imponer una tasa, salvo que Marruecos no lo sé. España sí ha ratificado la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Mar, por tanto no está en disposición de hacer eso, porque ha ratificado esa Carta de Naciones Unidas sobre los derechos del mar. Sin embargo, Irán no lo ha ratificado, y tampoco Estados Unidos, que le critica a Irán, sin haber ratificado tampoco, le critica a Irán. Entonces, al no haber ratificado esa carta, se rigen por otra legalidad internacional anterior del derecho inocente de paso, en fin, otras cosas que no hablaré aquí. Pero si España en un futuro podría, digamos, declararse insumisa y establecer un derecho de peaje, si tuvieran esta gente de la banderita y que defiende tanto la soberanía o el patrioterismo español, la banderita de España, bueno, sentaros con el régimen de Marruecos e imponer una tasa a ver si tenéis narices, ¿no? Como está haciendo Irán. Estaría bonito eso verlo, pero no, como dices tú, y he dicho también en un momento de la conversación, en España no sabemos lo que significa soberanía desde hace mucho tiempo, y en el futuro sí lo acabaremos conociendo cuando venga el efecto boomerang de toda la caída sistémica del imperio, ¿no? Y dentro de unas décadas tendremos que aprender a saber qué es eso de la soberanía. Sí, 2 minutos y muy veloz. Primera cosa, creo que las resistencias en la actualidad, a propósito de Vietnam precisamente, provienen de abajo, pero de abajo en el sentido más concreto de la palabra, del subterráneo, de los hoyos que se hacen, de los túneles que se hacen, tal como ocurrió en Vietnam, tal como ocurrió en la revuelta chilena. La revuelta chilena del 2019 surgió de los metros, del ¿cómo se llama? Aquí, ¿cómo le dicen? Sí, el metro. ¿Sí? Los estudiantes surgieron desde el metro, ¿no? Los palestinos en Gaza,
están resistiendo justamente con túneles gigantescos, una cantidad enorme de avenidas internas, ¿no? No solamente ahora, sino que desde que Gaza está convertida en un campo de concentración, ¿no? Los túneles han sido fundamentales. Entonces, la resistencia de los mundos proviene de lo profundo de la tierra, ¿no? Pero, precisamente por eso, tienen capacidad, ¿no? Irán no ha podido desplegar aviones, nada, son misiles desde abajo también, ¿no? Entonces, es interesante esto, ¿no? Pareciera ser que los topos, ¿no? Podemos resistir como topos, digamos, ¿no? Siempre tendremos que acordarnos de Nietzsche, seguramente, a propósito de esto, ¿no? Segunda cuestión, y tiene que ver con la pregunta que hacías tú también, ¿no? Creo que cuando pensamos en la resistencia y por lo tanto pensamos en el problema de la interdependencia de los mundos como resistencia, no podemos de alguna manera fetichizar la resistencia intentando pensar de que las resistencias son siempre perfectas, heroicas, monumentales, ¿no? Al contrario, yo creo que la cuestión fundamental de las resistencias es que son sucias, son contradictorias, son errantes muchas veces, cometen errores, ¿no? Por ejemplo, la operación de Hamás, ¿no? De pronto se encontró con un festival, pero no sabían lo que había detrás del muro, digamos, ¿no? Hay mucha improvisación, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, ¿no? La resistencia, digamos, lo que no podemos hacer es utilizar el vocabulario de los opresores. El vocabulario de los opresores intenta siempre monumentalizar gigantescamente todo. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es críticamente ver cómo funciona realmente la situación, ver la complejidad de la situación. Y para decirlo de manera muy precisa, con una figura estética, ¿no? Pero que en realidad deberíamos pensarla en términos políticos. Tradicionalmente hemos pensado la política a partir de la tragedia. Y la tragedia solo nos lleva a la purificación de los personajes, ¿sí? A un momento catártico, purificante, etcétera, sacrificial, en fin. Pero hay otro paradigma, la comedia, ¿no? Y la comedia es clave, porque lo que hacen las milicias palestinas el 7 de octubre es un momento cómico. La comedia se caracteriza por destituir las máscaras o mostrar que lo que era una gran maquinaria invulnerable y monstruosa en realidad no era otra cosa que un simple esqueleto que tenía una máscara. Y lo que ocurrió con el efecto del 7 de octubre es que desnudó la vulnerabilidad radical de Israel y el imperialismo. Eso es un acto cómico, sucio, errante, ¿cierto? Fallido, pero decisivo, ¿sí? Eso quería decir. Gracias. Yo ya no digo nada. Si no tenéis más que decir, dejadme comentar por lo menos, dado que hemos obviado una parte de un cierre que pretendíamos añadir, dejadme deciros que para quien quiera ahora la salida, pues que pregunte y seguimos hablando. Pronto supongo que a la mayoría os llegará y a quien no será de acceso fácil información sobre el curso de verano que la Red Universitaria por Palestina organiza este año en el curso de verano de la Universidad de Zaragoza en Jaca, el 9-10-11 de julio, y que os íbamos a contar alguna cosa de informes sobre las empresas, sus contratos, las cátedras y los pifostios criminales de la Universidad de Zaragoza y banca, banca, empresas, etcétera, pero también será para más adelante pronto. Y por mi parte tampoco nada más. Muchísimas gracias. Una con Fanon para despedirse. Todo espectador o es un cobarde o es un traidor. Hasta la próxima.